A veces, una sola palabra puede cambiarlo todo, la perspectiva completa de cómo vemos a una persona, sobre todo cuando hablamos de identidad. Hoy justamente vamos a ver cómo una elección de palabras que parece mínima está en el corazón de un cambio de mentalidad gigante. Y la pregunta del millón es esta: ¿se dice persona con autismo o se dice persona autista? Miren, puede parecer un detalle menor, un simple juego de palabras, pero la diferencia entre estas dos frases revela dos maneras totalmente opuestas de entender lo que es el autismo y lo que significa ser neurodivergente. Ok, para entender por qué esto es un tema pero tan importante, primero tenemos que viajar un poco al origen. Vamos a ver de dónde viene la terminología más, digamos, tradicional, la que se basa en el modelo médico. El término trastorno del espectro autista, o TEA, nace en un contexto clínico. Es básicamente una categoría dentro del manual de diagnósticos que usan los profesionales de la salud. Les sirve para identificar ciertas características y así poder ofrecer apoyos. Pero ojo, es súper importante entender esto. Se creó como una herramienta médica, no como una etiqueta para definir la identidad de una persona. Y aquí está el meollo del asunto con este modelo. Cuando decimos persona con autismo, estamos, sin querer, poniendo al autismo como si fuera algo ajeno, algo que se tiene, que se porta, como una enfermedad, o, como se dice a veces, como si fuera una mochila que uno podría, en teoría, quitarse. Pero bueno, dejemos por un momento el modelo médico y escuchemos la voz que de verdad importa en esta conversación, la de la propia comunidad autista. Porque este cambio de perspectiva viene de ellos, de quienes viven esta realidad día a día. Y su mensaje es súper claro y contundente. La inmensa mayoría de las personas autistas y las organizaciones que las apoyan prefieren usar lo que se llama lenguaje de identidad primero. O sea, prefieren que se les llame personas autistas. Y esta cita, es que lo resume de una forma increíblemente poderosa. Estamos constituidos desde el autismo. No es un accesorio, no es algo que se pueda separar, es parte de quiénes son, de su forma de ver, de sentir y de procesar el mundo. Esta comparación lo deja clarísimo. A la izquierda, con autismo, sugiere esta idea de la mochila, de algo externo que se carga. A la derecha, en cambio, ser autista es como el ADN. Es algo que forma parte inseparable de la persona, de su identidad. La diferencia de significado es radical. Entonces, el punto central que tenemos que entender es este. El autismo no es una enfermedad, es una neurodivergencia, una forma distinta de neurodesarrollo. Es simplemente un cerebro que funciona diferente, una manera tan válida como cualquier otra de experimentar la realidad. Y claro, toda esta idea de celebrar la identidad en vez de señalar un trastorno no sale de la nada. Se apoya en un concepto mucho más grande y revolucionario que es el paradigma de la neurodiversidad. A ver, ¿qué es la neurodiversidad? La idea es súper simple pero muy potente. Así como tenemos biodiversidad en la naturaleza, con miles de especies distintas, también existe la neurodiversidad entre los seres humanos. Esto significa que los cerebros que son diferentes, autistas, con TDAH, con dislexia, no son cerebros defectuosos, son simplemente variaciones naturales y valiosas de la mente humana. Este paradigma se sostiene en pilares muy claros. Primero, reconocer que es normal y natural que los cerebros funcionen de formas distintas. Segundo, promover la inclusión y el respeto en lugar de intentar que todo el mundo sea igual. Tercero, y muy importante, alejarse de la idea de curar o corregir estas diferencias. Y cuarto, entenderlo como un movimiento social que lucha por la justicia y los derechos de todos. Bien. Todo esto suena muy bien en la teoría, ¿cierto? Pero, ¿cómo se traduce a la práctica? Llevémoslo a un lugar clave, como un salón de clases. ¿Qué impacto real tiene este cambio de lenguaje en la educación de todos los días? Pues el impacto es gigante, de verdad. Cuando se empieza a usar un lenguaje que afirma la identidad, un lenguaje neuroafirmativo, no solo estamos cambiando palabras, estamos cambiando la atmósfera del aula, la dinámica entre estudiantes y la forma en que cada uno se percibe a sí mismo y a los demás. Y los beneficios son muy concretos. Para empezar, se elimina el estigma. Dejamos de hablar de un trastorno patológico para hablar de una identidad. Segundo, se fomenta el empoderamiento. Validar cómo una persona elige nombrarse es validar su existencia y su derecho a decidir sobre sí misma. Y tercero, se crea un ambiente mucho, pero mucho más seguro y acogedor, no solo para los estudiantes autistas, sino para todos.
Al final del día, todo se resume en una idea que es muy poderosa. Las palabras no solo describen nuestra realidad, la construyen. Cambiar nuestro lenguaje de persona con autismo a persona autista no es un detalle menor. Es el primer paso, el cimiento, para construir una cultura de inclusión que sea de verdad. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si el lenguaje respetuoso es el punto de partida, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo podemos llevar este respeto más allá de las palabras para construir espacios, escuelas, trabajos, comunidades, que no solo acepten, sino que de verdad celebren y valoren la neurodiversidad? Ahí queda la reflexión.